Continuamos en La Bestia, estamos con invitados, vecinos que tienen la gentileza de visitarnos, el arquitecto Lafrosia, la concejal Greenwood de la ciudad de Villa Gesell. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lautaro? Muy bien, Lautaro. ¿y vos? Bien, bien. Gracias por invitarnos. No, por favor, la verdad que entender la regionalización de acá del Pavo Chico, del Tuyú, es la clave. Parece que a veces desde algunos sectores se entiende más que desde otro. Lo cierto es que si no lo entendemos todos, estamos francamente en problemas. La verdad que notamos con preocupación una presentación que se realizó desde el Colegio de Arquitectos de Villa Gesell ante lo que es la modificación del Código de Ordenamiento Urbano. Algo que para los vecinos usualmente es como raro, no sé qué es, pero después empezamos a agarrarnos la cabeza porque somos demasiados viviendo acá, nos tenemos que hacer con la basura, hay muchas casas, se lleva la arena, el mar hace estragos en materia de lo que está vinculado con la erosión costera, hay más casas que capacidad de absorción de cloacas y de, bueno, una problemática muy grande. Por todos los wines. Y la verdad que hicieron una presentación vinculada con lo que es un proyecto de ordenamiento que nosotros lo fuimos siguiendo acá, no solo acá, sino también desde el noticiero, con una serie de reuniones y consultas, pero lo plantean como que es el padre de todos los males. O sea, y desde la Municipalidad de Villa Gesell dicen, no, la verdad que esto es súper necesario para poder lograr inversiones en materia inmobiliaria. Lo que pasa en una ciudad suele tener repercusión en la otra y queremos conocer sobre el proyecto y el planteo que ustedes hacen. Sí, bueno, mirá, nosotros veníamos trabajando, este informe lo hacemos desde el Consejo Asesor Urbanístico. ¿Qué es? El Consejo Asesor Urbanístico es una entidad que se forma para asesorar al Ejecutivo y a los concejales sobre las distintas problemáticas que puede tener la ciudad. El primer encargo que tuvimos, por así decirlo, desde el Consejo Deliberante es emitir una opinión de la propuesta de la reforma del Código de Ordenamiento Urbano. Bueno, el Consejo Asesor Urbanístico está compuesto por ingenieros, técnicos, maestros mayores de obra, arquitectos, ayúdame a ver, las entidades... Está, por todos los colegios de arquitectos, ingenieros, técnicos, agrimensores, por asociaciones como, por ejemplo, Construyendo Identidad, la SOFO de Mar de las Pampas, el Centro de Martilleros y un representante de cada bloque político. También está el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. La idea es que el Consejo Asesor Urbanístico reúna a todos los sectores más representativos de la comunidad para que, puedan expresarse, como decía recién Pablo, en temas urbanos. Ahora, es representativo porque les hago una pregunta, a veces entre una cuestión técnica de lo que sería ideal y, la decisión política, que es lo posible, hay una diferencia. Pero entre lo que ustedes presentaron, es como que es genial, dice la municipalidad, y es fatal. El nivel de dispersión desde el punto de vista, escuchá, ¿cómo se explica? Hay una diferencia grande, ¿no? Nosotros ¿qué hicimos? Fue analizar minuciosamente todo el código, leerlo, volverlo a leer muchas veces, discutirlo entre nosotros y encontramos que si bien ese compendio de leyes y de reglamentos no apuntaba al tipo de ciudad que nosotros queremos, sin llegar a la parte regional que vos mencionabas al principio. Está bien. Es decir, el tipo de ciudad que nosotros queríamos era otro. Entonces, ¿Pero qué tipo de ciudad plantea el nuevo código y qué tipo de ciudad quieren ustedes? Sí, en realidad, volviendo a la pregunta... Para explicarlo sencillo, porque la verdad... Te cuento primero, volviendo a la pregunta de Pablo, en esto de por qué sí la municipalidad y el consejo, por qué no. En principio, el Consejo Asesor Urbanístico tiene ese funcionamiento que no es vinculante, solamente es de asesoramiento a los concejales, como recién decía Pablo, y al Departamento Ejecutivo en momentos que ellos lo requieran. Esta es una ordenanza que salió por unanimidad en el año 2018, creyendo que era importante tener una mirada externa sobre diferentes temas que tienen que ver con la ciudad, más en este marco del tratamiento y en la confección de este nuevo proyecto de Código de Ordenamiento Urbano. Hubo una negativa, en general, si bien esta ordenanza salió aprobada por unanimidad, desde el oficialismo siempre como a sabotear
esta creación del Consejo Asesor Urbanístico. Me parece que mucho no le sirve tener una mirada que no es opositora, sino que es una mirada donde confluyen muchas miradas. Sí. Nosotros este informe que hicimos y que entregamos al HCD y a la municipalidad, fue firmado por 13 organismos, entidades 14. que, bueno, 14 de 15. que se expresaron. Sí. Entonces, bueno, ahí hay como una suerte de decir, epa, mira, cuánta gente se está expresando y no se está expresando como nosotros nos expresamos. Sí. Volviendo un poquito hacia atrás, cuando se empezó a hablar sobre la confección de este nuevo Código de Ordenamiento Urbano, se planteó desde el Consejo Deliberante que se convoque y se contrate a profesionales de la ciudad. De hecho, nosotros desde nuestro bloque presentamos un proyecto de ordenanza que salió aprobado. Tú lo que es el bloque de Cambiemos. Sí, donde hicimos una sobretasa del 7% a la tasa de seguridad e higiene que pagaron los comerciantes por única vez en el mes de febrero. Con respecto a eso hubo una recaudación de más de 1 millón de pesos que, bien claramente lo decía la ordenanza, sea para convocar a profesionales. No se convocó a profesionales de la ciudad, se convocó a docentes de la Universidad de Buenos Aires que hicieron una escasa aparición en esto de la confección del código y con una dudosa intervención. Un poco, perdona que te interrumpa, un poco lo que se buscaba era que la participación del profesional local le va a dar la mirada que buscábamos, ¿no? Sí. Ese toque que nosotros queríamos de ciudad. Está bien. Para entenderlo en concreto, ¿qué tipo de ciudad plantea este código que se pretende aprobar y qué tipo de ciudad se plantea desde el Consejo? Lo que nosotros notamos es que hay una sobrecarga de densidades, una sobrecarga de alturas, una sobrecarga de usos. Cuando me refiero a usos, hablo de usos multifamiliares, hablo de alturas que son alturas de 14 metros y sobre la línea de playa y a todo lo largo del partido. Hablo de densidades importantes, de 400 habitantes por hectárea en algunas zonas. Entonces lo que notamos es que hay un gran uso del suelo, ¿no? Volcando mucha cantidad. Una sobreexplotación del uso del suelo. Exactamente. Carga de suelo sin tener la infraestructura que necesitamos. ¿Qué infraestructura? Infraestructura de cloacas, infraestructura de agua, fundamentalmente de cloacas y de agua. Nosotros en las localidades del sur, hay una gran población, hablamos de 14.577 lotes que ya están ocupados contra 4.500 de terrenos baldíos y no hay ningún servicio de infraestructura de cloacas, ¿no? Entonces cuando uno transita por esos lugares con cámaras que ya están colapsadas, uno puede notar ese olor nauseabundo y no solamente eso, sino que la contaminación de la napa. Entonces notamos que hay un modelo de ciudad, que esto por ahí se malinterpretó en cuanto a lo que es el centro de Martilleros, que no nos referíamos a ellos en cuanto a la especulación inmobiliaria, sino que hay una especulación inmobiliaria y un desmedido uso del suelo de parte del proyecto, de parte del proyecto, ¿no? Yo les hago una pregunta que tiene que ver con la mirada regional de estas cuestiones. Muchas veces, en la vuelta pasada hablábamos con el ministro Ritondo, estábamos, Gaby, hablábamos con Ritondo sobre esta modificación de la ley de tránsito, que estaban los corredores seguros en Gesell. Dijeron, se puede andar por toda la ciudad salvo el asfalto. En Pinamar se puede andar solo por el asfalto. Entonces el turista tiene que andar con un fixture o con un compendio de la ordenanza municipal, decir, ahora de este lado puede hacer... La mirada regional es necesaria para este tipo de situaciones, pero fundamentalmente porque... Muy necesaria. Son socios estratégicos los municipios. Sí, acá, son nuestros vecinos. Compartimos medianera. Nosotros era una de las críticas que hacíamos, es decir, en este nuevo proyecto que planteamos una nueva ciudad, cómo se plantea el límite con Pinamar. ¿Qué va a hacer Pinamar en ese límite y qué podemos pensar nosotros para hacer? ¿Qué pasa con el agua? El recurso del agua, que es un recurso muy importante. Lo que te dice Eugenia, es decir, planeas hacer una carga para una ciudad importante, una carga muy importante y no
se está previendo el recupero del agua de lluvia. Y bueno, corremos ese riesgo, que no es poca cosa, ¿no? Y bueno, eso seguramente, si nosotros lo sobreexplotamos, es muy posible que a Pinamar le afecte. Está bien. ¿Y por qué? ¿Y no hay espacios de reflexión conjunta para decir, che, vamos a hacer tal cosa allá, hacemos auspiciamos tal cosa acá? esos espacios. Sí. Nosotros sabemos que debería existir hace varios años algo que es un comité de cuenca, Tuyo Maricampo creo que se queda, que tienen que estar todas las municipalidades Madariaga. hace muchísimos años, Madariaga, La Costa, La Valle, Gesell y Pinamar, nunca se materializó eso. ¿Por qué no se avanzan en estas cuestiones? Porque bueno, en algún momento hubo van surgiendo estas iniciativas, estas problemáticas aisladas, pero ¿te acordás que en el plan mira, estratégico que se hizo en el 2000, allá por el 2006, 2005, que se llevaba a cabo y que bueno, después no se siguió, pero... Yo creo que no hay ninguna intención del gobierno de Villa Gesell de poder dialogar. Volviendo a lo que te decía recién... Ninguna municipalidad conformó este comité, que son de distintos colores políticos. Pero me refiero específicamente al tratamiento del código que se está dando en Gesell. Volviendo a lo que te decía antes de esta creación de la sobretasa para contratar profesionales, nunca se hizo. Por lo tanto, nosotros notamos que hay un gran desprecio hacia los profesionales de la ciudad. Que realmente tenemos un capital intelectual muy valioso, ¿no? Hay un capital intelectual, un capital humano de profesionales que vieron los crecimientos y los progresos y los no tan progresos de Villa Gesell. Entonces, bueno, si partimos de esa base de ni siquiera sentarnos a dialogar con profesionales, después de estos encuentros que se hicieron, que fueron 14, en el PIPACH, que vos recordarás, donde se llamó a toda la comunidad en diferentes reuniones, después todo lo que se expresó en esas reuniones no está volcado en este nuevo proyecto. Y esto dicho por la mayoría. Sí. Entonces, ¿Y hay alguna cuestión adicional de lo político partidario desde la vocación de diálogo o no? Porque la verdad que Villa Gesell y Pinamar tienen una particularidad, que es que gobiernan partidos distintos y las oposición son distintos, o sea, están cruzados. Quienes gobiernan acá son oposición en Gesell, quienes gobiernan en Gesell son oposición acá. Y la verdad que desde la oposición acá se suelen hacer críticas que van en el mismo sentido que ustedes y están en roles distintos. Por eso digo, hay algo que va más allá de la política partidaria que tiene que ver con la capacidad de la dirigencia, la capacidad de los técnicos, de generar los consensos, porque la verdad que estamos al horno, parece que los vecinos vemos pasar a los políticos que cuando cambian de color político cambian de discurso, pero las peleas son las mismas. Esto sigue y esto... No, concejal, pero... esto nota que no hemos madurado políticamente. Nosotros tenemos que sentarnos a hablar con todos los actores, dirigentes de los partidos políticos, representantes de los bloques políticos, que sean oficialistas o sean opositores, y plantear políticas públicas a largo plazo. El código es una política pública y un proyecto que va a largo plazo. Entonces, por eso nos pareció pertinente entenderlo de la mirada de los vecinos, porque nos afecta a todos. Bueno, el hecho de abrir el código, de abrir la opinión del código, esto se hablaba de puertas adentro, se hablaban con términos técnicos que el común ciudadano no entendía, hablábamos de FOD, densidad, de plano limitante, y cuando le empezamos a explicar al común de la ciudad que era un plano limitante, que era el FOD, al habitante de Mar de las Pampas, Mar Azul, que iba a tener un edificio al lado de 5 pisos, se pararon los pelos. Entonces, ahí la gente empezó a entender que este código no era el adecuado. Y empezó a levantarse y a decir, bueno... El trabajo que se hizo desde el Consejo Asesor Urbanístico, donde, por supuesto, todos tienen su ideología y su participación en algún partido político, ¿no? Pero fuera de eso, nosotros logramos, desde las miradas distintas, desde ese aporte tan rico que se pudo hacer, fue una demostración de madurez política dentro de un espacio donde sí, por supuesto, somos representantes de bloques políticos y opositores en ese caso, pero bueno, pudimos convivir y poder llegar a muchos puntos de encuentro que pueden ser puntos de partida para la concreción de una ciudad que muchos quieren, ¿no? En esto de cuál es la diferencia que existe entre lo que plantea el código y lo que se plantea desde el Consejo Asesor Urbanístico. Recién te conté lo que nosotros notamos del código y nosotros lo que planteamos es que se necesita un poquito más de poesía.
en cuanto a, bueno, tenemos un partido... que tiene características ambientales particulares. Chicos, para terminar, una pregunta que sí está muy vinculado con lo que hacen cada una de, por lo menos, nuestras 3 municipalidades acá en el Pago Más Chico. ¿Este código o los códigos tienen en cuenta qué pasa con lo que se tira, con los residuos sólidos urbanos? Porque la verdad que el problema que tenemos todos en el basural, que debería ser un relleno, no se puede resolver en esto de que la municipalidad había terminado, o de una decisión de la justicia, le sacaron a la empresa para que quede la municipalidad. En el tiempo que estuvo la municipalidad de Madariaga, dicen la empresa que lo sigue explotando, que no hizo ninguno de los avances o modificaciones que le criticaban, por los cuales decían que tenía que tenerla con... ¿Estas cuestiones están incluidas acá? No, nosotros no lo vemos, inclusive... Debería haber un mayor compromiso con eso. No es poca cosa. El tema del agua, el tema de los residuos, debería estar plasmado de otra manera. El tema del tratamiento del frente costero. Es decir, nosotros tenemos un principal atractivo turístico, tanto Pinamar como Gesell, que es la playa. No tenemos otra industria subsidiaria de esta, más allá de que si vos se te cae la playa, no tenés. ¿Y los códigos en general tienen estas variables? ¿Cuánta agua tomamos y qué hacemos con la basura que generamos? Sí, de hecho nosotros lo que planteamos en este informe es que falta una declaración de impacto ambiental para ver, bueno, qué capacidad de carga puede resistir la ciudad. Eso no aparece, por lo tanto no lo pudimos ver. Igual te repito, nosotros no nos pusimos a hacer un código, que es un trabajo terrible. Reconocemos que hay mucho trabajo también en este proyecto. Lo que hicimos fue juntarnos y marcar algunas cuestiones que nos parecían mucho más llamativas y advertir todas estas falencias que notamos que no están en el código. Y al secretario de planeamiento, al intendente, ¿qué lo mueve? Si ustedes dicen, che, esto por ahí habría que mejorarlo, si lo hacen igual, ¿qué lo motiva? Mira, en las reuniones hay posibilidades de mejorarlo, pero no creo que si vos tenés un código que ya perfila una ciudad de una manera, no creo que puedas hacer correcciones mínimas. Vos tenés que empezar a analizar todo desde el cero, retomar tu trabajo técnico y bueno, usarlo como base, pero no creo que vayas a tener buen futuro aplicando esto. ¿Y la gente que participó de las reuniones esas que habían parecido muy buenas, que perdió el tiempo, no lo tuvieron en cuenta? No, aparentemente no. De hecho, en una de las reuniones que nosotros mantuvimos, que hicimos en Mar Azul, en Las Gaviotas, perdón, ellos iban a pedir, muchos vecinos, fueron grabados estos encuentros y después desgrabados y están en actas, lo iban a pedir, porque no, en realidad la mayoría lo que expresó fue que no fue tenido en cuenta nada de lo que se expresó ahí. Bueno, concejal arquitecto, les agradezco la visita y esperemos de que esto contribuya, ¿no?, a tener una mirada también regional sobre qué hacen los vecinos, a ver si nos influye bien o mal. Lo más rico siempre es el diálogo. Nos vamos a mantener en contacto. Muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias. Una pausa.